Muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien en esta pequeña pantalla? Perfecto. Bueno, es un agrado la invitación que me han hecho hoy para hablar principalmente de algunos aspectos importantes con respecto a la pulverización. Quizás veo algunas caras conocidas, algunos temas posiblemente ya lo han visto conmigo o con otro especialista, pero voy a hablar específicamente de aquellos factores que intervienen en la calidad de la aplicación de agroquímicos en cultivo de cítricos. Sin duda, dentro de los frutales, los cítricos son los cultivos más complejos de pulverizar o de realizar alguna aplicación de plaguicidas, principalmente por los factores de característica de hoja, el tamaño de las plantas y también por una deficiencia de los equipos de aplicación, ¿ya? Así que hoy se configuró un poquito el... Vamos en contexto. El principal objetivo que busca un agricultor ante la aplicación de un plaguicida es principalmente controlar la plaga, la maleza o la enfermedad según sea. Siempre y cuando sea bajo dos grandes condiciones: que sea el menor costo económico posible y que sea con el mínimo impacto ambiental. Hoy, desde hace muchos años, se ha dado mucha importancia y está muy bien a todo lo que es el control biológico y a los enemigos naturales que tenemos presentes en los huertos. Y así, posiblemente, con los depredadores, que pueden ser las chinitas, las crisopas, entre otras, los sírfidos también, que forman un importante tema de control biológico, de polinización. Y bueno, claramente está muy en boga el tema de las abejas, y claramente hoy la importancia y la riqueza que tenemos como país en el número de especies de abejas es totalmente importante. Nosotros tenemos más de 430 especies de abejas, de las cuales la polinización es sumamente importante desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los problemas asociados al uso de plaguicidas en cítricos? Principalmente que afectan la eficacia en el control de plagas. Poseemos plantas de gran tamaño, en algunos casos limones que superan los 3,5 o 4 metros de altura, y eso claramente, cuando vamos aumentando el tamaño de las plantas, se le va dificultando la aplicación a los pulverizadores. Alta densidad foliar. Las especies de cítricos presentan esa característica, y las hojas son de textura coriácea, es decir, son hojas muy rígidas. Por lo tanto, el viento que genera el ventilador del equipo le cuesta más trabajo poder envolver esas hojas y pulverizarlas con gran capacidad. Hay un tema de resistencia de las plagas a los plaguicidas, sin duda. Los pulverizadores presentan una baja capacidad operativa. Normalmente hay un porcentaje importante que supera el 40% de los pulverizadores que se ocupan en cítricos no cuentan con las capacidades operativas para ese tipo de cultivo. Y plagas asociadas a zonas internas de difícil llegada, chanchitos blancos, escamas, conchuelas, que se ubican en el tronco, en el ombligo de las naranjas o en las partes muy internas, que cuesta muchísimo llegar desde el pulverizador con una gota efectiva hasta ese lugar. Esos son los principales problemas asociados también dentro de la aplicación de agroquímicos en los cítricos. Y en algunos casos hay una baja relación maquinaria y superficie, es decir, tenemos muy poca maquinaria para tantas hectáreas. Por lo tanto, para hacer algún control siempre recurrimos a aplicaciones con mayor velocidad de trabajo, y eso perjudica considerablemente el cubrimiento de las plantas. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la calidad de aplicación para mejorar eficacia y eficiencia? Primero, condiciones atmosféricas. Segundo, momento oportuno de aplicación. Tercero, la elección del plaguicida, la dosificación y la calidad del agua que se utilice. Condición del cultivo y diseño del huerto. Estado y regulación de la maquinaria. Y 6, formación y capacitación. Vamos a ir revisando uno a uno de forma detallada, y me voy a enfocar un poquito más en lo que es plaguicida
y maquinaria. Cuando hablamos de condiciones atmosféricas, nos referimos principalmente a 3 factores: temperatura, humedad relativa y viento ambiental. Y se presenta lo que se llama triángulo o ventana de aplicación. Cuando el aire cuando la humedad relativa es muy baja, bajo el 40%, la fracción de agua que lleva la gota se evapora, quedando una microgota de plaguicida suspendida en el ambiente. Y si la temperatura es alta, por diferencia de densidad, esa microgota tiende a irse hacia arriba. Por lo tanto, la aplicación es ineficaz. Por lo tanto, temperaturas sobre los 25 grados y humedad relativa bajo el 40% aumentan considerablemente las pérdidas por evaporación. Vientos superiores a 6,5 km por hora aumentan la probabilidad de deriva, siempre y cuando usemos boquillas convencionales. Las boquillas antideriva con inyección de aire se podrían usar hasta los 12 o 13 km por hora de viento ambiental. Si aplicamos con condiciones desfavorables, podríamos perder prácticamente un 30% del volumen aplicado, y eso se refleja posiblemente en una baja eficacia de control. El segundo factor claramente tiene que ver con la oportunidad de aplicación, y tanto Natalia y Pilar lo nombraron en su presentación. El monitoreo es sumamente importante. El monitoreo directo, por supuesto, es mucho más importante. Como se ve en la imagen, revisar directamente en las plantas tanto la especie que se trata como su densidad dentro del cultivo. Si no realizamos monitoreo, difícilmente vamos a definir el momento correcto para entrar al huerto con la maquinaria y realizar un tratamiento. El tercer factor tiene que ver mucho con la condición del cultivo. Cómo es la formación que tiene el huerto, la distancia de plantación, el marco de plantación y el tamaño de las plantas. Se desconfiguró un poquito el tema de las letras ahí, pero lo importante es que la regulación del pulverizador comienza en esta parte y tiene que ver con un concepto que lo nombró Natalia, que es el TRV, que viene de una sigla en inglés que significa volumen de vegetación por hilera de árbol. Ese TRV se necesita medir 3 parámetros: altura de la planta, ancho de copa y distancia entre la hilera. Y ubicando el huerto, yo podría determinar o ajustar el volumen que requiere ese huerto. Pero ese volumen va a ser bien aplicado siempre y cuando la capacidad operativa del pulverizador esté en buenas condiciones o realmente tenga la capacidad. Por ejemplo, ahí tenemos un cultivo de cítricos con medidas de 2,8 metros de altura, 2,7 metros de ancho de copa y 5 metros de distancia entre la hilera. Determinando el TRV, podríamos decidir que multiplicamos la altura por el ancho de copa por 10.000 dividido en la distancia entre la hilera. Esa ecuación nos da el volumen en metros cúbicos por hectárea que presenta ese huerto. Por lo tanto, el volumen de aplicación, BDA, va a ser igual al TRV multiplicado por una dosis dividido en 1000. Esa dosis se obtiene desde esa tabla, que va desde 10 hasta 120. Y va a depender exclusivamente elegir ese factor o esa D dependiendo de la maquinaria, de la especie frutal y del tipo de tratamiento que vamos a generar. En términos más sencillos, en el caso de cítricos, los valores van desde 80 hasta 120, utilizando pulverizadores hidroneumáticos o más conocidos como turbo. 80 para un fertilizante foliar y 120 para plagas muy complejas, como por ejemplo chanchito blanco. Por lo tanto, el volumen de aplicación va a ser igual a TRV, que fueron 15.120, multiplicado en este caso por un factor 120, pensando que es un chanchito blanco el cual queremos controlar, dividido en 1000. Y eso nos da
1.814 litros por hectárea. Es decir, nuestra tarea en este momento es regular el pulverizador eficientemente para que aplique un volumen lo más cercano a los 1.800 litros por hectárea. Reitero, si el pulverizador no tiene la capacidad operativa para aplicar bien en ese cultivo, aunque apliquemos el doble de esa cantidad, no vamos a poder controlar nuestras plagas en los cítricos. Por lo tanto, la maquinaria en este tipo de cultivo toma un rol fundamental para generar una eficacia altísima. ¿Ya? Con respecto al tipo de plaguicida, dosificación y calidad del agua, y claramente la etiqueta de un plaguicida es un documento legal que hay que respetarla a cabalidad, específicamente con los registros hacia la especie que esté recomendada para la plaga y, por supuesto, la dosificación. Pero claramente uno se pregunta por qué en la etiqueta no viene descrito el TRV, como uno podría verlo en las etiquetas argentinas o en España. Los volúmenes que se recomiendan en otros países vienen dados gracias al TRV. En Chile normalmente se mencionan mojamientos, volúmenes de aplicación y en algunos casos con rangos extremadamente amplios. ¿Indica las condiciones atmosféricas adecuadas en las etiquetas? En muy poquitos. Y en algunas etiquetas incluso dice no aplicar con viento o no aplicar con temperatura, pero no hay un parámetro de techo, ¿ya?, o de piso en algunos casos que indique cuáles serían las condiciones más apropiadas. ¿Indica las características del agua para la mezcla? ¿Se indica el pH? ¿Se indican los carbonatos de calcio que debería tener el agua o los ppm de carbonato de calcio máximo? No lo indica. ¿Indica el cubrimiento adecuado expresado en gotas por centímetro cuadrado? Tampoco, que son los parámetros más importantes que deberíamos de tener en cuenta. Con respecto a la dosis, me voy a ir, quizás voy a apurar un poquito, pero claramente podríamos tener dosificaciones como lo tiene Suiza o Bélgica, que dosifican kilos o litros de producto por cada 10.000 metros cúbicos o cuadrados de vegetación. Eso sería mucho más exacto de lo que hoy día utilizamos. Nosotros presentamos dos tipos de dosificación, por concentración y por superficie. La concentración es aquella que es por hectolitro, por 100 litros de agua, y la por superficie es por hectárea. La primera es la peor dosis si no tengo claro cuánta agua voy a utilizar. Y hoy día el criterio de volumen de aplicación le queda exclusivamente al agricultor. Un agricultor podría aplicar 2.000 litros por hectárea y el vecino que tiene el mismo cultivo podría aplicar 8.000 litros por hectárea y aplicarían dosis totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos un caso de algunos ensayos que hicimos hace muchos años, hace unos par de años, y nos presentamos con dos casos de dos agricultores que tenían problemas de chanchito blanco y estaban aplicando clorpirifos. Clorpirifos dice 120 cc por 100 litros de agua, pero teníamos un agricultor A que no podía controlar bien, específicamente por capacidades operativas de la maquinaria, pero aplicaba 9.500 litros por hectárea. Voy a bajar un poquito. 9.500 litros por hectárea. Por lo cual aplicaba 11.38 litros de clorpirifos por hectárea. En cambio, en el caso B, 1.980 litros por hectárea de volumen de aplicación, aplicando 2.38 litros de producto. Porque el producto va por concentración. Pero el agricultor A y B fueron dueños de decidir qué volumen utilizaban. O sea, no había ningún criterio uniforme para decidir la cantidad de agua que deberían mezclar con el producto. Pero fíjense que cuando uno ve la etiqueta del clorpirifos, dice usar mojamiento de 1.000 a 5.000 litros de agua por hectárea. ¿Les parece un rango acotado o un rango muy amplio? Demasiado amplio. Entonces esos 1.000 tampoco, o sea, los cítricos son cultivos de hoja persistente. Podríamos decir, si fuera un árbol de hoja caduca, decir, bueno, aplicaré 1.000 cuando está en invierno y no tiene hojas y 5.000 cuando tenga máxima expresión foliar. Pero los cítricos no ocurre tanto eso.
Por lo tanto, el criterio de un agricultor podría ser ocupar 1000 o incluso aplicar 5000, y las cantidades de productos son extremadamente diferentes. Cuando se aplicamos por superficie, tenemos que tener claro una cosa. Cuando el producto dice litros o kilos por hectárea, lo que yo tengo que pensar automáticamente que si es un litro en 10.000 metros cuadrados de cultivo, no de suelo o de plantación. Por lo tanto, cuando tenemos una alfalfa, un trigo, una avena, lo que sea, claramente una hectárea de alfalfa coincide con una hectárea de suelo y no hay ningún problema. Pero cuando estamos aplicando un frutal, nuestra hectárea no está en el suelo, sino que está en las paredes del cultivo. Por lo tanto, yo tengo que definir cuánta superficie de pared existe en una hectárea de cultivo. ¿Cómo se hace eso? Tenemos los siguientes casos. Tenemos un cultivo pequeño de cítricos, uno mediano y uno grande. Pero claramente no podemos aplicar el litro en la hectárea de cultivo. Tenemos que aplicar el litro en 10.000 metros cuadrados de pared. Por lo tanto, la dosificación en esos casos sería la siguiente. Para un huerto pequeño, la fórmula es la siguiente. La superficie de pared sería igual a la altura del follaje por las dos caras de aplicación por 10.000 dividido en la distancia entre las hileras. Para este caso, he colocado una altura de follaje de 1,2 metros. Y eso me da una superficie de 5.333 metros cuadrados por hectárea. ¿Qué significa eso? Que la pared de aplicación en una hectárea de cultivo son apenas 5.300 metros cuadrados. Por lo tanto, yo hago una regla de 3 simple, y si tuviera 1 litro de producto por hectárea, diría simplemente 1 litro en 10.000 metros cuadrados como X es a 5.333. Por lo tanto, en esa hectárea voy a ocupar solamente un poquito más de medio litro, 533 cc de producto. Cuando ese cultivo creció, ya tenía esas características después de 4 o 5 años, y obviamente que lo que cambió fue la altura de la pared. Tenemos una altura de 3,2 metros. Por lo tanto, la superficie de aplicación se modificó a 14.222. Es decir, en una hectárea de cultivo ya tenemos más de una hectárea de pared. Por lo tanto, hacemos la misma regla de 3, 1 litro en 10.000, como X es a 14.000, y obtenemos que la dosificación para esa hectárea plantada sería de 1 litro 422 cc. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Con respecto a la calidad del agua, el agua para la mezcla, se desconfiguró un poco la letra. Se desconfiguró, lamentablemente. Es un medio de transporte. Cuando yo explico esto a pequeños productores, yo les digo, si yo me quisiera tomar un paracetamol para el dolor de cabeza, me lo puedo tomar con un vasito de agua o con 2 litros de agua. Pero el efecto va a ser el mismo. El encargado de que se me pase el dolor de cabeza es la pastilla. Por lo tanto, la empresa del agroquímico lo que quiere que hagamos nosotros como agricultor es que la dosis que él me recomienda quede en las plantas. Pero si se cae el 50% de la mezcla al suelo, estamos dejando el 50% del ingrediente activo en la planta y la eficacia ya no va a ser la misma. Por lo tanto, el agua sirve para aumentar este volumen y servir como transporte a ese agroquímico, a ese ingrediente activo. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes respecto a la calidad del agua? La turbidez. Si el agua trae muchas arcillas, normalmente los plaguicidas se adhieren a la arcilla, a la materia orgánica, y esta película que queda en la superficie de las hojas impide que el producto ingrese a la planta. La dureza del agua, principalmente los carbonatos de magnesio, carbonatos de calcio, si tenemos más de 150 partes por millón, se reduce la concentración del ingrediente activo, ¿ya? Por lo tanto, es importante también por cuánto tiempo tengo el agua mezclada con el producto. Muchas veces
se nos rompió una manguera o pasó algo, el aplicador pidió permiso para ir a no sé cualquier lado y dejamos la mezcla preparada para el otro día. Y si la dureza del agua era por más de 150 partes por millón, prácticamente el otro día el ingrediente activo no tiene ninguna validez. Con respecto al pH del agua, la mayoría de los productos funcionan bien en un pH 4,5 y 6,5. Recordemos que el pH no es lineal, es logarítmico, por tanto un pH 7 tiene 10 veces más, un pH 6 por ejemplo es 10 veces más ácido que un pH 7. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que va aumentando un dígito, ¿verdad?, se nos hace más complejo. Sobre 7,5 hay algunos productos que pierden totalmente la eficacia. ¿Ya? Hay una degradación anticipada del ingrediente activo. Con respecto a la inspección y regulación de los pulverizadores, las pérdidas pueden ser del 50% o superior. Eso es muy normal. Bueno, esto es un cultivo de durazno así, pero es solamente para ejemplificar pérdidas por deriva. Las pérdidas por deriva y escurrimiento, en algunos casos son en hoja caduca 80%, frutales de hoja persistente hasta un 50%. De acuerdo a la maquinaria de aplicación, hay dos cosas importantes: la inspección y la regulación. La inspección puede ser visual y funcional, y es para que todos los parámetros operativos funcionen correctamente. Y la regulación es el ajuste de los parámetros operativos para que tanto la cantidad de agua sea uniformemente aplicada en cada planta y en el huerto completo. Bueno, cuando hablamos de inspección, a veces nos encontramos con esas situaciones. No es en Chile, ¿no? ¿Qué creen ustedes? La típica cámara de bicicleta para solucionar una fuga y el alambre como una abrazadera. Bueno, y cuando colocamos bolsas plásticas para que la fuga no se... Eso ya es más extremo, ¿ya? Bueno, la regulación se divide en regulación hidráulica y neumática. Y aquí llegamos a un aspecto sumamente importante. La hidráulica consiste en poder definir bien el caudal de las boquillas de acuerdo a 3 parámetros: al TRD, el volumen que necesita la hectárea, a la velocidad de avance apropiada y a la distancia entre la hilera. Y, por supuesto, esas boquillas ordenarlas de acuerdo a la forma que tenga el árbol. No es que yo le coloque cualquier boquilla, tienen que estar ordenadas en caudal dependiendo de la formación que tenga la planta. Y la neumática cobra un rol fundamental, porque los equipos que tienen baja capacidad neumática, baja capacidad de aire, no funcionan en cítricos. Por lo tanto, consiste en ajustar el aire del ventilador y también ajustar la dirección a través de los deflectores de viento. Del punto de vista de la maquinaria, ¿cuáles son los parámetros más importantes en los que yo me tengo que fijar? Solamente en la maquinaria. El tipo de boquilla, el número de boquillas que voy a utilizar, el ordenamiento y orientación de las boquillas hacia el cultivo, la presión de trabajo, la velocidad de avance y el caudal de aire entregado por el ventilador junto con los deflectores de viento. Si yo me preocupo de eso, seguramente voy a tener éxito en la aplicación desde el punto de vista de la maquinaria. ¿Qué boquilla utilizar? Cono vacío, cono lleno, cono vacío antideriva, ojalá en la parte superior, para impedir pérdidas por deriva. Del punto de vista de, muchas dicen cono lleno o cono vacío, realmente, claro, hay diferencia, claramente hay diferencia entre un cono lleno y un cono vacío, pero claramente en equipos que tienen asistencia de viento, el trabajo, el 70% del trabajo lo hace el viento como transporte. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, cualquiera de estas dos boquillas va a funcionar bien si es que el viento del ventilador es suficiente para llegar a la parte central de la planta. Cuando hablamos de boquillas antideriva, nos referimos a una gota de esas características. Es una gota que se carga de burbujas, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve más pesada e impide que se la lleve el viento ambiental. Claramente esta burbuja o esta gota de burbuja, cuando llega al cultivo,
se rompe y forma una pequeña mancha. Es una gota que es un poco más gruesa, que anda muy bien para productos sistémicos y no tanto para productos de contacto. Pero si tengo mucho viento ambiental, es una muy buena solución para disminuir las pérdidas. Con respecto a la cantidad de boquillas, mientras más boquillas mejor. Normalmente nosotros utilizamos en cítrico entre 12 y 16 boquillas por lado, ¿ya? ¿Hasta cuándo puedo yo aumentar el número de boquillas? Hasta que la más pequeña ojalá no baje de 0,8, 0,9 litros por minuto. Y ojalá la más grande no sea más de 3 litros por minuto, ¿ya? Por tanto, ahí uno podría definir el número en esos rangos de caudales de boquilla. Pero mientras más boquillas, mejor, porque se aumenta el cubrimiento que tiene que ver con gotas por centímetro cuadrado. El ordenamiento de boquillas tiene que ver exclusivamente con la forma que tenga el árbol. Nuestra forma más parecida es el eje central con aspecto redondo, como se ve en la imagen que está en la parte inferior, en la cual yo divido el arco de pulverización en 3 sectores. Un cuarto de boquillas, la mitad de las boquillas en la parte del medio y un cuarto en la parte basal. Y si se dan cuenta, el cuarto superior aplica un 25% del volumen de ese lado, pero la parte central aplica un 55% de ese volumen. Es decir, que las boquillas más grandes tienen que estar ubicadas donde hay mayor masa foliar. ¿Ya? ¿Dónde vemos la presión y cuánta presión debemos trabajar? Las boquillas que se utilizan en frutales funcionan bien entre los 5 y los 14 bar. ¿Ya? La única función que tiene la presión es formar una gota de buen tamaño. El responsable de transportarla hasta la planta es el viento. Por tanto, a veces mucha gente dice: quiero llegar al centro de la planta o a 4 metros de altura, le voy a dar más presión. 20 bar, 25 bar. No sirve de mucho. Aumentar la presión solamente sirve para disminuir el tamaño de la gota y generar pérdidas por escurrimiento. Por la deriva. Los manómetros, sumamente importantes. No puedo regular un equipo si no tengo manómetro. Este es el manómetro normalmente que viene en equipos chilenos, de 0 a 100 bar. Ese es el rango que tengo para graduar mi presión. En ese rango no tengo espacio para graduar de bar en bar, pero sí el manómetro que me sirve sería uno de 0 a 25, donde tengo un mayor espacio de graduación. O sea, el rango de graduación es menor, pero tengo más espacio para visualizar la presión. Y bueno, ahí tenemos entre 5 y 14 bar, es la presión adecuada para ese tipo de boquillas. Voy a apurar un poquito, me quedo. Respecto a la velocidad de avance, fíjense cómo pasa ese operador. Parece que estaba apurado por ir a almorzar. Y volvió, se fue para la casa, pero pasó tan rápido que tenemos deficiencia en las partes centrales. O sea, la capacidad de aire del ventilador es importantísima, pero si pasamos muy rápido, también vamos a tener deficiencia en la parte central. Por lo tanto, el cubrimiento de la aplicación tiene que ver con la presión, con la cantidad de boquillas, con el transporte a través del aire, pero también con una velocidad apropiada. Para los cítricos se recomienda entre 2 y 4,5 kilómetros por hora. 4,5 para una especie que está, o una plaga que está externa, puede ser una mosquita blanca. Pero 2 kilómetros por hora, incluso un poquito menos podría ser, pero pasa a ser muy ineficiente, para el caso de conchuelas, escamas, chanchito blanco. La importancia de medir el régimen de la toma de fuerza. ¿Ya? Deberíamos trabajar a 540 en el caso de cítricos para permitir un buen volumen de aire. No bajar de las 450 para no intervenir en el tema de la agitación y no pasarse de las 540 para comprometer mecánicamente la bomba y el ventilador. Y aquí está lo más importante, la necesidad de aire que tienen los cultivos. Nogales y cítricos son los que requieren mayor volumen de aire desde el ventilador. Y eso es más dinero al momento que uno compra el pulverizador y por supuesto que es mayor potencia desde el tractor.
deberíamos tener un tractor por sobre los 85 HP en buenas condiciones para lograr ese volumen de aire. Ojalá siempre sobre los 65.000 metros cúbicos aire hora para el caso de los cítricos. Voy a apurarlo. ¿Cómo se mide el caudal de aire? Solamente multiplicando la velocidad del viento por la sección del área por donde egresa o sale el viento, ¿ya? Por tanto, mido con una cinta de medir el ancho y el largo, me da un área, esa área la multiplico por la velocidad del viento en metros por segundo y finalmente me da el caudal por cada uno de los sectores. Entonces tenemos, por ejemplo, 35 metros por segundo, el promedio en varios puntos, por la sección del área, que sería 0,28, por 3.600 para pasar de segundos hora a metros cúbicos hora, y nos da 35.280 en un sector. Obviamente hay que medir el otro y sumarlos. Aquí yo lo voy a multiplicar por 2 solamente, pero claramente siempre, como el ventilador tiene un sentido de giro, siempre va a haber más viento en un sector que en el otro. Y ojalá ese viento sea menos del 10% de diferencia. Explicarle un poquito rápidamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cubrimiento de papel hidrosensible en la parte central? Es muy parecido el cubrimiento en papel hidrosensible a aplicar 9.500 litros por hectárea a aplicar 1.980 litros por hectárea, pero con un equipo que tiene mucha capacidad de aire, 35.000 metros cúbicos, a un equipo que tiene 80.000 metros cúbicos aire hora. Por lo tanto, claramente, la eficacia de la pulverización tiene que ver mucho con el volumen de aire que tenga el equipo. Los deflectores de viento hay que orientarlos al cultivo. Los deflectores de viento deberían tener mínimo 30 centímetros de largo para que realmente cumplan la función. Y tienen que ser abatibles, tienen que ser dirigibles. Y así yo dirijo hacia la punta del árbol y hacia la base del árbol. Ahí tenemos los deflectores en la parte superior. Voy a aumentar. Finalmente, es importante medir, como decía Natalia, en el lugar donde se encuentra la plaga, ubicar papeles hidrosensibles. Estos son de color amarillo y se teñen de azul al contacto de la gota. Un buen papel debería quedar en esas condiciones, fondo amarillo y con muchas gotitas de color azul. En algunas ocasiones decimos que esto es excesivo. Claro, para la mayoría de las pulverizaciones podría ser excesivo, pero si esto queda en el centro de la planta y queremos controlar plagas de difícil control como chanchitos blancos o escamas, para mí no sería excesivo. ¿Cuándo es excesivo? Cuando ya chorrea. Por lo tanto, como consideración, el volumen de agua a utilizar como tope máximo sería punto de goteo. Nunca debería llegar yo al punto de goteo, que es lo que se menciona ahí en ese. Y finalmente, bueno, la capacitación de los operarios, de los trabajadores agrícolas que tienen relación con la dosis, con la aplicación, etcétera, tiene que hacerse anualmente y constantemente para que todo esto finalmente tenga un buen término. Me pasé. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Habían varias consultas, pero por el tiempo, algo general y que se repitió bastante, que es alguna experiencia o comparación con las nuevas tecnologías. Las aplicaciones vía, ¿no es cierto?, las máquinas tradicionales versus la utilización ahora de drones o electroestáticas y máquinas de bajo ultra volumen. Ok. El caso de los drones todavía no es una tecnología que esté consensuada, todavía es una práctica ilegal porque no está dentro del decreto 5 de pulverizaciones aéreas, como lo pueden ser los aviones y los helicópteros. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día recomendar algo que todavía no está legalizado podría ser algo complejo. Sí, yo lo podría recomendar desde el punto de vista de la eficacia en cultivos bajos, cultivos hortícolas. Realmente algunas experiencias de algunos colegas no han dado bien en árboles frutales, principalmente por el tamaño.
sobre 20 centímetros en la parte superior, llegan algunas gotitas, pero están bajo el volumen que finalmente no tiene una cobertura uniforme, ¿ya? Siempre preguntan por los equipos electrostáticos, también que no son de ultra bajo, son de bajo volumen, funcionan bastante bien. Yo tendría a veces un poco de cuidado con respecto a lo que dice la literatura con respecto a los equipos electrostáticos. La literatura es muy clara cuando dice que una gota para que se cargue eléctricamente no puede superar los 35 micros de tamaño. Y hoy día nos encontramos en el mercado con pulverizadores hidroneumáticos, turbos, utilizando boquillas de cono vacío, ATR, ATI, ATF, con gotas que superan las 500 micras, usando sistemas electrostáticos. Por tanto, en esos aspectos de repente tengo mis aprensiones de que si una gota de 500 micras realmente pueda cargarse negativamente y generar una tracción electrostática. Funcionan bien, los verdaderos equipos electrostáticos funcionan bien, pero hoy día las etiquetas, realmente las dosificaciones, no están bien diseñadas para ese tipo de tecnologías. Muchas gracias, Patricio. Un aplauso nuevamente para Patricio. Muchas gracias.